Enseñanza número 3 del Ministerio de Liberación. Hoy estudiaremos un poco sobre la característica que tienen los demonios. Les habla Jorge Escobar. Los demonios son seres espirituales, sin cuerpo obviamente, y que anhelan grandemente poseer uno. En ocasiones toman cuerpos hasta de animales, pero su deseo es habitar un cuerpo humano, porque ellos tienen muchas misiones, pero las dos más importantes son: 1. Impedir que los humanos conozcan al Señor Jesús para su salvación, y 2. Evitar que los que ya conocen, o sea, los cristianos y algunos congregantes, les sirvan eficazmente. Por esta razón, desde el principio de la Gran Comisión, se les dio en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Desde entonces, los demonios han intentado robar, matar y destruir la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado hacer. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Recordemos que una de esas enseñanzas fue de echar demonios en el nombre de Jesús. Esto lo podemos encontrar en Marcos 16, 17. Por lo tanto, es un mandato del Señor Jesús que cuando hagamos discípulos incluyamos la enseñanza de echar fuera demonios, o sea, liberación. En Mateo 10:1, el Señor Jesús envió a los 12 con estas instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni con los samaritanos, solo cristianos descarriados. Prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. En Lucas 10:1, el Señor Jesús envió a los 70 con estas instrucciones: vayan en parejas de 2 en 2, pidan a Dios que mande más obreros, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolso, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie. Encuentren una casa donde haya paz. No anden de casa en casa. Sanen a los enfermos que encuentren. Díganles: el reino de los cielos se ha acercado. Y si no lo reciben en el pueblo, salgan a las plazas y digan: y aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado en los pies, lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. El que los escuche a ustedes me escuchará a mí. El que los rechace a ustedes me rechazará a mí. El que me rechaza a mí también rechaza al que me envió. Es interesante mencionar que los demonios son inteligentes y también ellos reconocen a las personas. Por ejemplo, en Marcos 1:34, Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no les dejaba hablar porque sabían quién era Él. En Hechos 19:15, un día un demonio maligno le replicó: conozco a
Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Nótese que los demonios reconocieron al Señor Jesús, mientras que los discípulos tardaron más de un año aproximadamente en reconocerlo, y solo fue Pedro el que lo hizo, en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. También les hago mención de que una persona bajo la unción del Espíritu Santo puede provocar la manifestación de espíritus inmundos en un lugar, tanto como en una iglesia. Por ejemplo, en Lucas 4:33, había en la sinagoga, o sea, en la iglesia, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas: no te sorprendas de la actitud de los demonios, pero aprende cómo actúan. Aquí tienes 9 características de su manera de actuar. La número 1, en la tentación, o sea, actúan a través de la tentación. También son acosadoras. 3, son atormentadores. 4, obligan a hacer algo a las personas. 5, esclavizan a las gentes a través de sus pensamientos. 6, contaminan. 7, engañan. 8, debilitan. Y 9, inquietan a las personas a hacer algo malo. Por lo tanto, algunas veces son causantes de enfermedades físicas y espirituales. Algunas de estas enfermedades están mencionadas en la Biblia, como por ejemplo, mudez, sordera, ceguera y artritis de los huesos. Por ejemplo, la mujer encorvada. No es una regla que toda enfermedad es una posesión demoníaca y que un cristiano atormentado está bajo pecado. En algunas ocasiones solo son consecuencias de áreas que un cristiano todavía no controla o no ha confesado ese pecado que le causa esas molestias. Y eso le da derecho a los demonios, y es ahí donde debemos operar nosotros, ministrando la liberación, llevando a cada uno a renunciar, a perdonar y a romper toda atadura o yugo de esclavitud en el nombre de Jesús. Algunas personas cristianas abren puertas a los demonios cada vez que cometen un pecado o transgreden una ley de Dios, y los demonios toman el control o se posesionan en diferentes áreas del cuerpo humano, como por ejemplo las emociones, la mente, la lengua, los órganos sexuales, la columna vertebral, la zona abdominal, el corazón, las zonas musculares, las piernas, los pies y las manos. Te daré alguna lista de algunos espíritus inmundos que es necesario que tú conozcas. El temor, la decepción, la tristeza, la enfermedad, la lujuria, la inmoralidad, el miedo, el odio, la ira, la muerte, la duda, la mentira, el engaño, la codicia, la gula, el rencor, la superstición, la brujería, la hechicería, la adivinación, el asesinato, la división, la contienda, la murmuración, la ansiedad, el cansancio, la adivinación, el orgullo, la arrogancia, el ocultismo, la envidia, la blasfemia, la alevosía, la avaricia, el robo, la calumnia, el morbo, la jactancia, la angustia
entre otros. Que Dios te bendiga y te abra el entendimiento. Solo de esa manera podrás entender el lenguaje que te revelará la liberación. En el nombre de Jesús.